La vida en la ciudad. Durante gran parte de la historia contemporánea, se nos ha planteado la pregunta de si verdaderamente la calidad de vida en las grandes ciudades es mejor. Las respuestas son muy diversas. El escritor George Orwell fue uno de los autores que más opinó sobre el tema, mencionando en alguna ocasión sentirse personalmente disgustado ante la idea de vivir en grandes ciudades. Con el paso del tiempo, han sido muchos los autores que advertían los retos que se aproximaban durante la llegada de la posmodernidad. Durante todo el siglo XX, la sociología y las ciencias sociales, en general, han analizado la vida en la ciudad, sus características, su finalidad, el por qué las personas se aferran en vivir en espacios reducidos y saturados por el ruido y la convivencia masiva con otras personas. La ciudad como un concepto contemporáneo. El concepto de ciudad ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Si bien ya había conceptos que antecedían a la idea de una ciudad, el hablar de una ciudad a finales del siglo XIX era hablar de un concepto nuevo, sinónimo de un progreso en la civilización. Las ciudades son la concentración de una población, la cual supone tener ciertas ventajas sobre la población rural, ya que se tenía y aún tiene la idea de que vivir en una ciudad es sinónimo de encontrar una mejor calidad de vida. Esto debido a la facilidad para encontrar trabajos con un salario fijo, jornadas específicas y mayor accesibilidad a ciertos servicios relacionados con la educación, el comercio y el transporte. Las ciudades crecen y no solo terminan por convertirse en una entidad administrativa y política, sino que se convierten en un organismo con una conciencia propia. Al hablar de conciencia, es importante entenderlo desde una perspectiva social, ya que cada ciudad contiene la esencia de una cultura, y como cultura, adopta sus propias articulaciones, sus propios malestares y sus propios objetivos individuales, creando así su propia autonomía. Un ecosistema donde viajan las ideas, resultado de la historia de un territorio, sentando así sus bases y funcionando en todos los niveles políticos, económicos, sociales e incluso psicológicos y artísticos. No se puede negar que cada ciudad contiene su propia identidad. También contiene una forma de funcionar con base en su historia geográfica, su historia social, por lo que es muy posible que a pesar de que la ciudad cambie su apariencia por medio de una tecnología, siga maquinando con ciertos valores fundamentales, fruto de la elaboración de su vida colectiva. La ciudad como un organismo vivo. Podemos ver que hay ocasiones en donde este funcionamiento colectivo se hace más visible. Un claro ejemplo es Tokio, que se distingue por su orden y su alta funcionalidad técnica en todos los sentidos. Este sería el nivel más superficial de la aplicación de valores fundamentales de la cultura japonesa. Valores como el orden y la capacidad para solucionar problemas a través de un sistema en específico, basado en manuales y códigos. Llegando a este punto, es inevitable decir que mientras más elaborado esté un sistema de valores de una cultura, más eficiente llegará a ser el funcionamiento de su civilización a un nivel práctico. O al menos eso es lo que se piensa, ya que en ciertas ocasiones esta conducta práctica y muy sistematizada puede llegar a convertirse en un obstáculo, sobre todo ante ciertas dificultades o problemáticas que rebasan ese sistema y esas limitaciones sociales. Por otro lado, hay una serie de elementos que pueden hacer evidente el pensamiento colectivo de una ciudad, desde experimentos relacionados a condicionamientos sociales simples, como lo son las tendencias en la moda, lugares de comida, campañas de diversos tipos relacionados con la forma de recoger basura, plantar árboles y hasta adoptar un sistema político en específico. No es coincidencia que los grandes movimientos políticos hayan surgido en las poblaciones urbanas y pocas veces en una zona rural. Basta con observar en algún determinado momento la vestimenta de individuos de una ciudad.
En este tipo de ciudades se puede observar que existe una tendencia hacia cierto estilo tanto en hombres como en mujeres, tanto en la ropa formal como en la ropa casual. La forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de comunicarse, tiene tendencias. Y yendo a un plano que no es tan visible, la forma de interpretar o sentir una serie de experiencias también es propio de cada lugar. Una ciudad europea que sufrió las consecuencias de 2 guerras mundiales tenderá a ser cuidadosa con ciertos recursos como son el agua, los alimentos y la gestión económica, mientras que otra que haya sido en ocasiones azotada por experiencias de tipo natural, como son los terremotos, tenderá a ser cuidadosa en cuanto a la seguridad y la prevención ante cualquier sismo. El pensamiento colectivo como consecuencia de la historia. Dentro de cada individuo existe una historia personal, un nacimiento y un desarrollo. Asimismo, dentro de una ciudad también existe un nacimiento y un desarrollo, y en algunos casos un final. Es inevitable comparar a dos organismos que se han construido como consecuencia de las diversas experiencias que han vivido. No cabe duda de que sus reacciones ante las experiencias son parecidas. Un individuo con un sistema de valores poco elaborado y explorado tenderá a ser más moldeable, más que una persona que ha creado valores propios. Lo mismo sucede con una ciudad. Algunas tienden a un avance significativo gracias a la estructuración de valores anteriores y valores nuevos, mientras que otras tienden a verse en dificultades sociales, políticas e incluso económicas debido a una elaboración pobre y sin objetivos, sobre todo cuando dicha ciudad tiene un pasado difícil, relacionado a un sometimiento y una transculturación. En este caso, el trauma sigue existiendo con el paso de las generaciones. La razón es que no se ha logrado asimilar la experiencia pasada, hablando así de un resentimiento a un nivel colectivo, que si bien puede ser sublimado y canalizado a un bien social, también puede llevar a dicha civilización a un caos interno. Como mencioné anteriormente, una ciudad es un organismo, y como todo organismo, este puede estar sano o puede tender a enfermar y morir, siendo los ciudadanos los protagonistas en este sanar o enfermar de su propio ambiente. Es muy evidente cuando una ciudad se encuentra poco saludable. Comienzan a suceder una serie de eventos caóticos que afectan a sus propios habitantes. Fenómenos como la delincuencia, el aumento en la pobreza, la contaminación física de esta y la apatía ante ciertas situaciones por parte de los miembros que viven en ella. Es importante mencionar que estas 4 situaciones también son un termómetro para observar qué tan saludable es una ciudad. Por otro lado, tampoco es posible visualizar una ciudad completamente limpia de estos sucesos, puesto que hacerlo sería algo utópico. Sin embargo, el darse cuenta de que una ciudad no está en el mejor estado será un gran paso para llegar a la elaboración y finalmente una cura. Pero es en esta fase donde ciertas organizaciones e individuos con intereses distintos pueden llegar a tomar ventaja y dirigir a una población de una ciudad a un camino muy distinto al de la reestructuración. No es raro ver diversas figuras políticas o empresariales que prometen llegar a la cura directamente, saltándose los procesos naturales de elaboración. En muchas ocasiones dichas figuras toman un rol omnipotente y terminan tomando el control de las decisiones que suponen ser de las masas. El gran problema es que este tipo de situaciones suceden de forma muy común, y para ello se necesita la angustia de la población, la cual, ansiosa por salir de su crisis, decide tomar el camino fácil, deslindándose de toda su responsabilidad, para luego, decepcionada, darse cuenta de que volvió a cometer el mismo error, el confiar en una figura política, cuyo único fin era ese, el de hacer política. Posterior a este tipo de eventos, las personas se mantienen ignorando que en su individualidad existe la enfermedad y la cura del problema de su entorno. Dichos procesos de organización son complejos,
y en realidad poco conocidos. El individuo no podrá lograr la reestructuración de su ciudad si no logra enfrentar la realidad. El hecho de que sus inquietudes sociales, políticas, económicas y hasta psicológicas son también vividas por el resto de individuos que coexisten con él en ese entorno. Naturalmente, como especie tendemos a ignorar y reprimir lo que nos incomoda, lo oculto, pero el malestar, como Freud lo señalaba, emerge de alguna u otra forma, se manifiesta dentro de una sociedad, para así entrar en un bucle de acciones y consecuencias perjudiciales, donde no se permite reconocer y tratar adecuadamente el problema. Una aproximación a la reestructuración de una ciudad. Es bien sabido que dentro del proceso terapéutico existen dificultades. La importancia del avance reside en no abandonar dicho proceso, ya que a pesar de que el camino a la elaboración puede verse nublado, siempre existen resultados positivos cuando la intención es lograr una reestructuración del individuo por medio de la constancia y el esfuerzo. En el macromundo de una ciudad, es necesario que sus partes hagan su trabajo, tomando control y responsabilidad de su propio rol como individuos, siendo conscientes de que sus acciones tendrán una consecuencia más allá de su persona, pero no desde una perspectiva moral poco clara, sino desde un convencimiento personal, al entender que es necesario resolver por el bien propio y de todos los conflictos existentes dentro de un entorno, rompiendo así la apatía provocada por el mismo individuo. Muchos de los problemas en los sistemas de valores de una cultura son consecuencias de una distorsión en los sistemas de creencias a nivel individual y colectivo. Es decir, hay una interpretación errónea de la historia, consecuencia de un reduccionismo de la complejidad del nacimiento de la misma cultura. Una nueva educación es clave para reelaborar la historia, una acomodación entre las creencias antiguas y las creencias nuevas. Es claro que es una situación compleja, la cual tomará mucho tiempo para ser llevada a cabo, ya que reelaborar la historia de 500 años de una cultura no es una tarea sencilla. Sin embargo, es inevitable llegar a la conclusión de que un individuo tiene un gran peso en toda su población. Mientras tanto, la ciudad duerme, esperando el día de su reestructuración. Les ha hablado Guillermo y esto ha sido Psicología y Neurociencias.